parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, espere, pero también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de los que ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, pero entonces no podríamos hablar más de ese tema. Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los jueves de 18 a 19 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por el 87.9, la radio pública de Plotier. ¿Cómo anda, estimado Jorge? Pero mucho más que bien, amigo Rodrigo. ¿Usted cómo es que anda? ¿Cómo andará la audiencia en esta tarde primaveral? En esta tarde gris. Primaveral y gris. No, digo, para decir algo nomás. No es gris, pero... Está bien. Me salió el tanguero. Nos tomamos este minutito para decir frivolidades y luego nos ponemos profundos e históricos. Póngale. Me encantó. Vamos a tocar un tema que consideramos importante. Vamos a hablar de una fuga. Iba a decir en C menor o en Do mayor de Mozart para hacer un chiste, pero ya gastamos toda la cuota de chistes con los primeros 30 segundos. De una fuga que no fue, de una fuga que ocurrió allá por los inicios de la capitalidad del Neuquén, en los albores, como le gusta decir a los que hablamos bien y utilizamos palabras. Se trata de una fuga que no ocurrió en la cárcel, en la misma que ocurrió en los hechos que terminaron en los episodios de Zainuco, que conocemos como la U9, sino en una cárcel provisoria que había allá por el año 1905. Hemos hablado en algún programa sobre el traslado de la capital de Chosmalal hacia Neuquén. Hemos comentado cómo fueron transportados los presos cuando cambió la jurisdicción, que hubo que trasladarlos vía el camino de Añelo, como lo llamaban ellos en ese momento, que sería la actual ruta provincial 1. Ahora ruta, en ese momento era solo una huella, un sendero que va bordeando el río Neuquén desde arriba, desde el cordón de los Chigüidos. Aquellos 40 presos que salieron en 1904, que tardaron 13 días en llegar a Neuquén, a lo que sería Neuquén capital. 13 días de marcha, digamos, una marcha espantosa, se le podría decir, ¿no? Por las condiciones en que lo hicieron, porque era caminando, algunos engrillados. Sí, engrillados los que tenían penas más grandes, eran la minoría, eran 4 personas engrilladas, el resto venían caminando, custodiados por 30 soldados. No eran policías los que los custodiaban, sino que eran soldados militares del regimiento de infantería 29. Y ya en esos momentos se venía pensando, se venía avisorando una posible evasión. De hecho, no fue esta que vamos a contar ahora, 1905, no fue la primera intentona que hubo en esa cárcel neuquina, que estaba en el lugar que actualmente ocupa la comisaría primera, ahí en pleno centro de Neuquén. No era una cárcel con murallas, no era una cárcel con seguridad en cuanto a la construcción edilicia. Era un galpón de chapas, que hacía las veces de cárcel. Imagínese, por ejemplo, los veranos, con esas chapas expuestas al sol, los presos hacinados. Decía que tenía capacidad para 60 presos y generalmente había mucho más que eso. Al momento de que se planeó esta fuga habían 96. Y todo ese hacinamiento, todo ese traslado, ya venía provocando una planificación de muchos de los presos de evasión. 2 intentos habían fracasado, pero este que le vamos a narrar ahora a la audiencia fue uno de los más serios, que tuvo muchas chances de haber prosperado, de haber tenido éxito. Entre otras cosas por la planificación. Todos los escapes están planificados,
Pero pero esta tiene una planificación sí, exhaustiva. Sí, una planificación exhaustiva que incluía gente que estaba afuera, gente que estaba en el exterior. Y es la historia de un chileno de apellido Benavides, que era el cerebro de este intento de fuga. Nosotros muchas veces decimos que en este programa lustramos un poco el barro y hacemos un poco más opaco el bronce de muchos personajes. Por eso a veces nos gusta hablar de bandidos, de bandoleros, porque consideramos que no hay vidas ni mejores ni peores. Por mucho que mucha gente se empeñe en lustrar el bronce para que brille, tarde o temprano, si uno lo deja de hacer, se empieza a ver el verdadero lustre de cada metal. Y discúlpeme, y si la aleación no es buena, rápidamente aparece el verde en el bronce, producto de que no ha sido una buena aleación. Sí, el verde en realidad es producto de que hay cobre y el cobre se está oxidando. Exactamente. Pero bueno, cortémosla con tanta dulzura, estimado. Pero bueno, la idea de esta fuga ya estaba en la cabeza de varios de los procesados, de varios de los convictos en aquel 1905. Pero Benavides tenía como motivos todavía aún más profundos, si se quiere, ¿no? Sí, Benavides tenía una causa personal contra la persona que provocó que lo encarcelaran. Tenía algo personal, de eso vamos a hablar ahora, porque también era una de las motivaciones que él tenía para salir de la cárcel. La mayoría, creo, podría tener como motivación salir de ese infierno, tratar de no volver, o tratar de reincidir en algo que le diera rédito económico, ¿no? O sea, volver a delinquir, por ejemplo, robando. En el caso de Benavides, el objetivo que él tenía con esta fuga era ni más ni menos que vengarse de los que lo habían hecho o los que habían provocado que él estuviera en prisión. Él fue uno de los presos que habían sido justamente trasladados a esta cárcel desde Chosmalal hacia Neuquén capital, que lo hicieron en condiciones casi paupérrimas. Los comerciantes de Chosmalal en ese momento, cuando se hizo el traslado, se habían negado a vender alimentos a la autoridad carcelaria en represalia por haberles quitado la capitalidad. Había un encono muy grande hacia las autoridades y cualquier cosa que pudiera hacer boicotear cualquier decisión gubernamental, los comerciantes estaban dispuestos a efectuarla. Hay algunos diarios de época, entre ellos el diario La Prensa, que hablaba de una traslación inhumana de presos. Decía como titular 67 leguas a pie. Ese era el titular de uno de los artículos policiales del diario La Prensa en Buenos Aires cuando hablaba de los territorios nacionales. Ese grupo de presos que fue trasladado, que dijimos que llegó por el camino denominado Camino de Añelo. Lo que les permite hacer un corto recorrido luego, ¿no? En tren. A lo último cortaron camino y fueron hasta las vías del ferrocarril, que en ese momento, o sea, ya había llegado unos años antes a Neuquén capital y en ese momento se estaba haciendo la extensión. Entonces con eso lograron ahorrarse algunos kilómetros de caminata. No fueron muchos, pero para ese tortuoso y miserable traslado, tal vez para ellos fue un alivio, hasta que vieron el lugar que les tocó de prisión, que era tan paupérrimo como el viaje que hicieron. Casi que decían, sigamos caminando. Sí, es muy probable. Dijimos recién que los primeros intentos de fuga no prosperaron, que no llegaron a concretarse, y bueno, vio como dicen que no hay dos sin tres, o que la tercera es la vencida. Bueno, en este caso la tercera no fue la vencida, sí no hubo dos sin tres, o sea que está medio... Está empatado. Claro, la sabiduría medio popular... justificado el refrán. Sí. El personaje principal que planeó esta fuga, el cabecilla, el ideólogo, el cerebro, el líder... Cierre el diccionario de sinónimos, por favor. Fue... que está haciendo abuso de él. Fue el bandolero chileno, como dijimos anteriormente, Benavides, que en realidad había cruzado la cordillera dejando en su país un denso prontuario. Tenía un currículum interesante este muchacho, tenía grandes causas. Y cuando Chile le quedó chico, dijo, y ahora voy y sigo recorriendo. Cuando digo grandes causas, me refiero a causas pendientes con la ley,
como les gusta decir a muchos. Fue capturado en el territorio de Neuquén cuando lo tomaron preso los señores Gómez que vivían en Ñorquín. No tenemos mayores datos de los señores Gómez de Ñorquín, pero sí sabemos que fueron los que lo capturaron y los que habían provocado 2 años antes que él estuviera preso, primero en Chosmalal y después iniciara ese tortuoso camino hacia Neuquén capital. Imagínese, tenía prontuario en Chile, tenía prontuario en la Argentina, en territorio neuquino. O sea, era una de las personas que muy bien no la pasaban, una de las personas más vigiladas de la comitiva que venía, incluso más, era una de las personas engrilladas. Para colmo de males, para Benavides, se pidió una extradición desde Chile para poder defenderse y no ser extraditado, porque en Chile tal vez le iba a pasar peor que acá porque tenía muchas más causas. Y ahí aparece en escena un personaje importante de esta historia. Sí, aparece en escena José Brugueras, que era el juez de paz suplente de Neuquén, que fue el defensor de Benavides. Obviamente Benavides necesitaba a alguien que lo defienda, se nombró a José Bruguera, que era juez de paz suplente de Neuquén, como dijimos, pero este señor José Bruguera iba a alcanzar una importancia mayor en esta trama que estamos contando, y para este caso se necesitaba un fiscal, y ese fiscal que eligieron para resolver el pedido de extradición, o sea, el fiscal, la persona que defendía en teoría a la sociedad de esta gente, era un conocido nuestro, don Abel Chaneton. En realidad era un fiscal, como se dice, ad hoc, o sea que era un fiscal nombrado solo para este caso. Él no era fiscal. Era un todoterreno, sí, de acuerdo a los cargos que ha ido ocupando a lo largo de su historia, ¿no? Dije ad hoc porque es el término que usaban los periódicos de la época, que en realidad es una locución latina, ¿no? Que significa que una persona es nombrada especialmente para ese cargo y después, una vez que se cumple ese objetivo, esa función, cesa de esa misión. Simultáneamente, este señor Benavides, había otro bandolero, Darío Zavala, que había conseguido la libertad poco tiempo atrás y se había instalado en una casa en la nueva capital, demostrando aparentemente su voluntad de insertarse en la sociedad nuevamente. Pero este señor Zavala tenía ciertos lazos que lo unían a Benavides. Según dicen, tenía terror por Benavides. No los unía la amistad, sino el miedo, en el caso de Zavala. También otra persona que iba a cumplir un papel protagónico importante en esta fuga que se estaba planeando en aquel Neuquén de aquellos inicios capitalinos territorianos. El plan lo armó Benavides, necesitaba cómplices, necesitaba apoyos, necesitaba gente adentro y afuera. Porque aparte, Neuquén no era Chosmalal. En Chosmalal, entre los cerros, la cordillera, todos los huecos, recovecos. Una geografía favorable. Sí, especialmente, claro, especialmente para la gente que se fugaba. Como bien lo había demostrado nuestro amigo Lara, más amigo suyo que mío. Sí, nuestro gran amigo Juan Bautista Lara, hicimos un programa sobre Juan Bautista Lara, aquel bandolero. A instancias suyas, porque yo con los bandoleros a distancia, por favor. Ah, ¿sí? Sí. Ah, mire, no, yo no lo creía. Medio metro. Sí, claro, Juan Bautista Lara estuvo prófugo de la cárcel de Chosmalal y estuvo bastante tiempo escondiéndose. Le costó bastante a la policía territorial en aquel momento encontrarlo. Eso que no estaba tan lejos. No, pero conocía a todos los recovecos y casi que fue una casualidad que lo encontraron. No fue gracias a la pericia de los vaqueanos ni de los rastreadores. Pero claro, Neuquén, la geografía completamente distinta. Era distinta, era todo llano. Cuando uno se escapaba de la cárcel quedaba expuesto a una llanura que hacía que uno fuera visible a muchos kilómetros, a muchas leguas. En ese momento se usaba mucho la medida de la legua, incluso más que la medida del sistema métrico decimal. El sistema métrico lo usaron mucho con la llegada del ferrocarril, que empezó a poner mojones cada cierta cantidad de kilómetros. Y no de leguas. Y no de leguas, exactamente. Y también como dato así accesorio, porque uno dice, bueno, salía uno imagina
¿no? El desierto, pero hay que imaginárselo tal cual era. O sea, no había la cantidad de verde que hoy puede ver uno, que no permite ver demasiado lejos a la distancia, pero en ese momento no había árboles en la zona y los que había eran muy recientes, entonces realmente se veía a lo lejos corriendo un preso, tal vez con un traje a rayas, me lo imagino. Entonces no era la manera, no era fácil escaparse, casi que era más disuasorio la geografía que las paredes que la cárcel no tenía. Sí, aparte, una de las cosas fundamentales, cuando uno se escapa por medio de la estepa, tiene que planear tener agua. Si no tiene agua, es muy complicado. Distinto era en el norte neuquino, donde por lo menos tenía infinidad de vertientes, arroyos pequeños, ríos, pequeños la mayoría, pero que lo podían abastecer. Acá, sacando los grandes ríos, la estepa era realmente complicada. Necesitaba, aparte, don Benavides, caballos, armas, dinero. Tenía a favor que la cárcel obviamente no tenía un muro exterior. Como contrapartida, como acabamos de decir recién, el problema era que quedaba expuestos, una vez que se hubieran fugado iban a quedar expuestos porque eran fáciles de visibilizar. Tenían que planear dónde esconder los caballos, dónde conseguir el dinero, porque si tenían que buscar apoyos afuera, había que pagarlos, nadie lo iba a ayudar gratis. El éxito debía basarse en la rapidez de la operación. Tenían ya de partida pocas armas adentro, salvo que pudieran sacársela a los guardias, pero el apoyo exterior era fundamental y fundamental también una buena coordinación. Por otra parte, no había que confiar en mucha gente. Benavides decidió confiar solo en unos pocos presos, en unos pocos reclusos, y tener buena comunicación con los cómplices que estaban del lado de afuera. Por ahora el principal era Zavala, aquel que había sido liberado y se suponía que vivía como un ciudadano más. Sí, pero adentro se hizo de algunos amigos. Él pensaba en su planificación de que no tenía que avisarle a mucha gente porque eso significaba que alguien tarde o temprano lo iba a delatar. Es difícil guardar un secreto entre mucha gente. Él tenía un pequeño grupete ahí adentro de la cárcel. Tenía a otro presidiario que era Juan Bautista Rocco, condenado también por tiempo indeterminado, condena perpetua. Manuel Medina, que llevaba en su foja un homicidio agravado por alevosía. Otro criminal, Cristóbal Molina, condenado a 12 años de prisión. O sea, para escaparse tenía que buscar gente que no tuviera nada que perder y que estuviera condenado por mucho tiempo. Digamos los pesados de claro, la si está por salir dentro de un mes no le convenía avisarle porque ese tipo lo iba a terminar delatando y se iba a ganar unos días de salida anticipada. Pero este muchacho Benavides no solo tenía enconos, era un hombre de enconos poderosos, pero no solo tenía encono con los amigos Gómez de Ñorquín, sino que también tenía enconos hacia adentro. Claro, exactamente. Usted se debe estar refiriendo al guardiacárcel, al celador, como le llamaban en ese momento, Arturo Pérez. Pero bueno, Pérez, convengamos que no lo trataba muy bien. Uno dirá, bueno, está bien, ¿qué quiere? Con lo que hizo este hombre. Bueno, está bien, ese no es el punto de discusión. La cuestión es que no lo trataba bien y don Benavides dijo, antes de irme, aparte de amasijar acá a los de Ñorquín, a los Gómez, voy a amasijar también a este Arturo Pérez. Esa era más o menos la idea que él tenía de su fuga, ¿no? Eso es lo que él estaba armando. O sea, tenemos, por un lado, adentro lo tenemos a Rocco, a Medina y a Molina. Afuera lo tenemos a Zavala, el apoyo externo. La idea de Benavides era, como dijimos, vengarse de los Gómez. Bueno, previamente se tenía que encargar de Pérez, vengarse de los Gómez. Vengarse significaba asesinarlos, no había ambigüedades ni eufemismos. Para eso tenía que cabalgar hasta Ñorquín, donde estaba esta gente. Es decir, necesitaba buenos caballos. Necesitaba armas, la mayor cantidad de armas disponibles en la cercanía. El problema no era la policía, que estaba bastante mal armada y era bastante paupérrima porque casi no tenían fondos suficientes. De eso también hemos hablado en algún programa. El problema más grande era la gente del tercero de caballería, que estaba al mando de un teniente de apellido Velázquez, que esos sí estaban bien pertrechados,
Y como su nombre lo indica, con caballos. Necesitaba dinero, pero no tenía dinero. ¿Cómo iba a hacer para pagar a la gente que lo iba a ayudar de afuera? Iba a ir a pedir un préstamo. Claro, iba a ir a pedirle un préstamo acá a la financiera. Pero no, bueno, no fue una financiera, pero era un banco. Había una sucursal del Banco Nación y él decía, bueno, para poderle pagar a toda la gente a la cual voy a tener que solventar para que me ayuden en esta fuga, no me va a quedar otra que asaltar el banco. La idea de él era asaltar el banco para, con ese dinero, financiar todo el operativo de escape, de fuga que él estaba imaginando. Tenía entonces que conseguirse el dinero, tenía decidido degollar al celador, al guardiacárcel Pérez. Estaba esperanzado en que le entrara un dinero pequeño para un soborno. Esto se descubrió después. En el momento no había indicios de que él pudiera hacer que le ingresara dinero, quién se lo iba a dar, pero él, en el plan que había urdido, tenía esa variable también incluida. Para hablar con la gente de afuera, ¿a quién tenía que usar? Tenía que usar gente. ¿Cómo iba a hacer para comunicarse con la gente de afuera? Bueno, y ahí entra su defensor Bruguera, el que lo tenía que defender de la extradición hacia Chile. Seguramente Bruguera no lo hacía gratis, pero estaba incluido en el plan de Benavides. También había otros presos que él había incluido por conveniencia, que eran los presos que denominaban veniales. Los veniales son los presos leves. Vio que en la iglesia está el pecado venial y el pecado mortal. Los veniales eran los que estaban... Pequeños pecadores. Sí, por ejemplo, estaban en la cárcel por alguna picardía, no sé, por haberse... Cuatrerismo. Pero bueno, estos presos salían diariamente a hacer algunos trabajos. Los usaban mucho para hacer refacciones de las calles, de algunos edificios públicos. O sea, los hacían trabajar. También había algunas, llamémosle, muchachas que visitaban la cárcel y... Bueno, yo no sé de qué se quejaba tanto esta gente. Entraban a la cárcel y después iban siempre a la casa de Don Zavala. El destinatario principal luego de las visitas fue Don Zavala. Esto, claro, esto después de que se descubrió cómo era el trasfondo, el meollo de toda esta situación, se empezaron a dar cuenta, qué tontos que fuimos, no nos dimos cuenta de que estas mujeres, estas chicas, iban a la casa de Zavala siempre que... Salían de la cárcel. Claro, exactamente. Al momento de la fuga, que fue fijada para el 18 de diciembre de 1905, una tropilla de caballos debería estar esperándolos escondida en el cementerio. O sea, la cárcel, que dijimos que estaba a la altura de lo que es la comisaría primera actualmente, estaba a 200 metros del cementerio, o sea que estaban ahí nomás, iban a tener que correr 200 metros. También se habían conseguido una partida de carabinas Winchester, de esas que se usaban mucho, que traban mucho contrabando por los boquetes cordilleranos. Y para el tema del dinero no había otra que asaltar la precaria sucursal del Banco Nación, que no era más que una casita. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir hablando de esta... ¿Y qué vamos a escuchar en la fuga? Yo no sé si alguna vez lo hemos pasado, no recuerdo, me parece que no. Pero si estamos hablando de una fuga, empecé a relacionar, digo, fuga y misterio de Piazzolla. ¿Y sabe por qué? Porque aparte era la cortina musical de un programa que se llamaba Tiempo Nuevo, de Bernardo Neusta, aquel rumano que prácticamente inauguró... ¿El periodismo basura en la Argentina? El periodismo político. Ah. No es que me guste mucho. Y tampoco lo inauguró él, digamos. En la televisión yo creo que sí. Ah. Empecé a relacionar, digo, fuga y misterio, Tiempo Nuevo, y como la editorial que hace la revista Más Neuquén se llama Tiempo Bueno, digo, bueno, ahí ya tengo un hilo para... Y que entre nosotros dos no se sabe y porque quién nos es gusta. Neustar, quién es Grondona. No, sí, y porque nos gusta Piazzolla. Exactamente.